Saludos, saludos, saludos a todos. Estamos una vez más en el canal. Bienvenidos a una velada teológica, crítica y académica. El día de hoy solamente vamos a hacer una pequeña lectura. Vamos a leer la interpretación del Nuevo Testamento que tenemos en el canal. Ya hemos leído un poco acerca de este autor. Es de corte católico. Y el trasfondo o la lectura y redacción de este libro en la introducción nos habla acerca de que es un comentario o una introducción al Nuevo Testamento de forma crítica. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Déjenme checar. Estamos transmitiendo por Facebook y por YouTube, aunque me parece que por YouTube se está cayendo la transmisión. Tenemos caída en el canal de YouTube. Yo creo que vamos a subir el video regrabado y solamente vamos a estar transmitiendo, me parece, por Facebook. Hoy es sábado, es un sábado en el cual debemos de estar relajados. Ayer tuve un día pesado. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a iniciar con nuestra lectura. Vamos a estar leyendo la interpretación del Nuevo Testamento, una redacción crítica y un análisis crítico acerca de los evangelios. Eh, es de corte católico romano. El libro se encuentra en inglés, lo vamos a traducir al español. Y también para consultar otra literatura, vamos a estar también. Voy a leer un fragmento de este libro, Los primeros cristianos, de César Vidal. Vamos a ver una cuestión interesante el día de hoy. Vamos a contestar la pregunta: ¿cuál fue la relación de Jesús y su padre? ¿Cuál fue la relación de Jesús y su padre? Recordemos de que en la literatura vemos a Jesús autoproclamarse hijo de Dios en el Evangelio de Mateo. Leemos la mención de el Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, al inicio del Evangelio de Marcos, pero según la crítica textual, hijo de Dios es un agregado posterior que no pertenecía al texto de Marcos y que un escriba posterior agregó esta palabra hijo de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que significa realmente hijo de Dios? ¿Cuál es la connotación o el significado en los tiempos de Jesús, el autoproclamarse hijo de Dios? Y esto plantea un problema interesante. Lo que entendían como hijo de Dios en la época del Segundo Templo y lo que nosotros entendemos actualmente ya es un contexto ya elaborado posteriormente y teológicamente ya trabajado en los diferentes concilios de la iglesia.
De hecho, es un problema enorme de interpretación el querer saber qué significa que Jesús fue llamado Hijo de Dios o que se autoproclamara Hijo de Dios. Tenemos el Evangelio de Marcos, que nos habla acerca del inicio del ministerio de Jesús, que cuando fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo en forma de paloma bajó sobre Jesús y después una voz del cielo proclamó: este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. Y ahí encontramos el término Hijo de Dios. Y es un término que se usa tanto en Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Entonces, tanto los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, utilizan el término Hijo de Dios, pero ¿hasta qué punto entendían los primeros cristianos acerca del significado de Hijo de Dios? Algunos lo han tratado como con características helénicas, acerca de cómo Dios, los dioses paganos, tenían relaciones sexuales con las mujeres humanas y de ahí salían los llamados hijos de los dioses. Tenemos la historia de Zeus, que se transformó, sí, se transformó en una garza para poder engañar a una mujer y tener relaciones sexuales con esa persona. Y de ahí surge el término hijo de Dios. Pero eso es desde el pensamiento grecorromano, pero nosotros tenemos que ver qué es lo que significa desde el aspecto judío. Y por eso también traigo este libro, para poder saber qué es lo que pensaban los judio-cristianos acerca de este término. Entonces, no lo podemos analizar desde la perspectiva grecorromana, sino desde la visión judía. Entonces, de eso se trata el tema del día de hoy. Vamos a leer y vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy acerca de esta lectura que vamos a hacer acerca del Hijo de Dios. ¿Cuál fue la relación de Jesús y su Padre? Interpretando el Nuevo Testamento. Aquí tengo la foto del libro del lado derecho. Yo lo voy a estar traduciendo desde aquí. Dice: ¿quién pensaba Jesús que era? Jesús y su Padre. El término más utilizado por los cristianos contemporáneos para hablar de Jesús de Nazaret es Hijo de Dios. Y todos nosotros, los que nosotros conocemos el cristianismo, y aún en las Navidades, habla del nacimiento del Hijo de Dios. Sin embargo, la connotación que nosotros le damos ya es una connotación contemporánea. Pero, ¿qué es lo que realmente creían los judíos y qué es lo que realmente creía Jesús acerca de considerarse hijo de Dios? Vamos a continuar, dice. Pero debemos tener cuidado de no retroceder desde este expreso de uso regular entre los cristianos en los comienzos del movimiento cristiano en la historia de la vida de Jesús de Nazaret. La iglesia primitiva, a la luz de la muerte, resurrección y exaltación de Jesús, rápidamente comenzó a hablar de Jesús como hijo. En Romanos 1, 3, 4, escrito a finales de los años 50 del primer siglo, Pablo usa una confesión de fe aún más antigua para decirle a sus lectores que Jesús de Nazaret fue constituido Hijo de Dios en poder
por resurrección entre los muertos. Entonces, desde ahí ya empieza la interpretación del concepto de Hijo de Dios acerca de la resurrección. Y este es un dilema teológico. ¿En qué momento fue considerado Jesús el Hijo de Dios? ¿Fue durante su vida? ¿Fue después de su resurrección? ¿O fue al momento de su bautismo? Entonces, la tradición más antigua que tenemos acerca de que fue llamado e interpretado a Jesús como Hijo de Dios es a Pablo en Romanos acerca de la resurrección, que dice, fue constituido Hijo de Dios en poder por su resurrección entre los muertos. Y algo interesante, no está hablando de Hijo de Dios por medio de ser engendrado, Hijo de Dios. Está hablando que fue hecho Hijo de Dios por medio de la resurrección. En la teología paulina, Pablo le está dando esa connotación acerca del Hijo de Dios. Y vamos a continuar, dice. En Marcos, el primero de los evangelios escritos alrededor del año 70, la expresión hijo se usa en todo el texto como importante literario y teológico, que aparece al principio. Recordemos de que Marcos 1:1 menciona este es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Un escriba posterior le agregó Hijo de Dios. Sin embargo, el texto se encuentra la palabra Hijo de Dios, aunque sea un agregado textual posterior. Al principio, al medio y al final de la narración. A finales del siglo, a finales del siglo, el autor del Evangelio de Juan escribe de Jesús como el unigénito Hijo de Dios en el Evangelio de Juan. Ya vemos cómo va evolucionando este término, cómo la primera tradición acerca del Hijo de Dios fue dada por Pablo en las cartas paulinas. Marcos redacta también el término Hijo de Dios y posteriormente ya hay una interpretación al final, un análisis teológico. Yo creo que es el significado que se mantuvo en la historia de la iglesia de Jesús como unigénito Hijo de Dios o el único Dios. Y es la controversia que hubo en los diferentes concilios al considerar quién era Jesús realmente. Quiero hacer un paréntesis acá, hacer un comentario acerca de este libro. César Vidal habla acerca de un problema que ocurrió en el cristianismo primitivo cuando chocó el judio-cristianismo y el cristianismo gentil, que muchas veces el cristianismo gentil no comprendía realmente la teología judía. Recordemos de que el cristianismo es una secta judía que nació entre judíos y que la base de la interpretación judio-cristiana era el Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, los libros hebreos y muchas palabras que utilizaban los judio-cristianos por, por ser gentiles, entendían de una forma diferente algunos conceptos judíos y de la misma manera interpretaron el concepto de hijo de Dios como algo literal y que tenía que ver con la relación pagana de los hijos de los dioses entre los dioses griegos. Y ahí vemos cómo va evolucionando el concepto hasta lo que nos llegó actualmente por decisión de los concilios. Al final de cuentas tenemos a un Cristo, a un Jesús formado por el dogma cristiano evangélico desde los concilios, concilio de Nicea,
el concilio de Trento y varios concilios que hubieron y le dieron forma a la interpretación de quién era Jesús. Y recordemos de que ya existía esa pequeña interpretación de Jesús como hijo de Dios literal. Aquí César Vidal habla acerca de este problema, de que los cristianos gentiles, uno de los problemas que ocurrieron en el judio-cristianismo es que no comprendían algunos conceptos judíos y interpretaban ciertos conceptos según la visión y cultura pagana. Y aquí es donde surge o empieza a surgir y a germinar esa idea de un Jesús divinizado debido al concepto hijo de Dios. Pero recordemos de que tenemos que interpretar esta palabra desde el contexto hebreo, desde el contexto judío, no desde el contexto helénico. Recordemos de que hijo de Dios surge no en el cristianismo gentil helénico, sino que ya había antecedentes de la cultura judía que se adjudicaban hijos de Dios. Sin embargo, el concepto que los judíos y los judíos cristianos tenían del concepto hijo de Dios es muy diferente al concepto pagano gentil que nosotros como cristianos paulinos heredamos. Y vamos a continuar, solamente quería hacer un paréntesis. Dice, a lo largo del cuarto evangelio, la relación de Jesús con el Padre como su Hijo y enviado es crucial para todos los que creen. De hecho, cuando Juan cierra su evangelio, declara que su propósito para que siga creyendo, su propósito del evangelio es para que sigáis creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces va esta evolución desde Pablo, Marcos, y el cuarto evangelio le da un significado de lo que nosotros interpretamos actualmente y es el conflicto teológico. Si Jesús es hijo de Dios de forma adopcionista o si es hijo de Dios porque fue engendrado. Entonces este es el dilema, este es el problema con este concepto, pero el problema yace en que tenemos que interpretarlo desde la visión judía, no desde la visión griego, grecorromana y helénica, ni paulina. Tenemos que retrocedernos a lo que realmente representaba ser hijo de Dios. Vamos a continuar, dice. Incluso a través de estos primeros años del crecimiento de la tradición cristiana, podemos ver un desarrollo constante en una comprensión de Jesús como hijo. Para Pablo se constituyó hijo por medio de la resurrección. Aquí vemos un adopcionismo. Para Pablo se constituyó hijo por medio de la resurrección. No era hijo antes, no era hijo durante el ministerio, sino que por medio de la resurrección Pablo asume que Jesús llegó a ser hijo de Dios. Vamos a continuar leyendo. Para Marcos es el hijo amado que debe ser escuchado y que va a la muerte en obediencia incondicional. Para Juan es un hijo unigénito de Dios que da vida. Los primeros concilios de la iglesia dice, los primeros concilios de la iglesia, especialmente Nicea, año 325, y Calcedonia, 451, continúan esta tradición dinámica. Recordemos que el cuarto evangelio es el que marca la creencia de Jesús como el Hijo unigénito engendrado del Padre. Y en los concilios de Nicea y Calcedonia
se llega a esta interpretación. Ellos son dominados por la cuestión de filiación de Jesús, su relación con el Padre y el Espíritu, Nicea, y su ser a la vez humano y divino, Calcedonia. Una comprensión de Jesús como hijo ciertamente se remonta a Jesús de Nazaret, pero no debemos asociar el desarrollo posterior de la cristología. Esto es algo interesante que dice el libro. Una comprensión de Jesús como hijo ciertamente se remonta a Jesús de Nazaret, pero no debemos de asociar el desarrollo posterior de la cristología del hijo, tan central en creencias cristianas, con las propias indicaciones de Jesús judío sobre su relación con el Dios de Israel. Esto es algo interesante lo que está planteando el libro. ¿Cuál era la relación de Jesús y su Padre? ¿Cuál era esa connotación de hijo de Dios en épocas de Jesús? Y no con todo el desarrollo teológico que se le dio posterior en los concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Calcedonia, donde el cristianismo se inventó de que Jesús era divino o era Dios. Esos ya son interpretaciones posteriores que en la búsqueda del Jesús histórico no cabe la posibilidad de que sea divino. Entonces aquí lo estamos viendo de forma crítica, no lo estamos viendo desde el dogma, no lo estamos viendo desde la religión, sino desde el aspecto crístico. El libro dice de que no tenemos que interpretar a Jesús como hijo de Dios con las concepciones y el desarrollo teológico y cristológico posterior. Tenemos que regresarnos a las fuentes judías. Dice, durante su vida y durante su vida y ministerio, Jesús no se consideró a sí mismo como el Hijo unigénito de Dios del Evangelio de Juan. Interesante lo que dice este libro. Dice, pongan mucha atención, durante su vida y ministerio, Jesús no se consideró a sí mismo como el Hijo unigénito de Dios del Evangelio de Juan, la segunda persona de la Trinidad del Concilio de Nicea del siglo IV, o el ser divino humano de Dios del Concilio de Calcedonia del siglo V. Tales doctrinas son el fruto de la comprensión de la iglesia primitiva de la relación de Jesús con el Dios de Israel, a quien llamó Padre. Entonces, esto es algo interesante, es algo que nos pone a pensar. Durante su vida Jesús no se consideró a sí mismo como el Hijo unigénito, es decir, el Hijo engendrado del Padre, que el Evangelio de Juan interpreta, ni tampoco como ese ser divino y parte de la Trinidad que se le adjudicó en los concilios de Nicea del siglo IV y el concilio de Calcedonia del siglo V. Tales doctrinas son el fruto de la comprensión de la iglesia primitiva de la relación de Jesús con el Dios de Israel, a quien llamó Padre. El cristianismo posterior interpretó a Jesús como hijo de Dios de forma literal. Eso es algo, vamos a repetir esto, se está cayendo la red, pero vamos a continuar.
Eso es algo fuerte, es algo interesante que nos dice el libro. Durante la vida de Jesús, él no se representaba como el Hijo encarnado, el Hijo, el unigénito engendrado por el Padre, como lo interpreta el Evangelio de Juan, ni como le dieron esa interpretación en los concilios posteriores, sino que eso fue la interpretación del cristianismo posterior. Pero ese problema yace no en el judio-cristianismo, sino en el cristianismo paulino, en el cristianismo gentil, ya que el judio-cristianismo entendía el concepto de hijo de Dios y de hecho no utilizaban este, esta palabra, lo utilizaban muy poco para llamar a Jesús por el problema que pudiera ocasionar el mal interpretar a Jesús como un hijo engendrado del Padre. Voy a leer una pequeña lectura de este libro del por qué los judio-cristianos, una de las razones del por qué el judio-cristianismo no utilizaba con frecuencia el término hijo de Dios para hablar acerca de Jesús. Dice, las razones que implican esta conducta parece haber sido diversas. En primer lugar, estaba el hecho de que algunas de las connotaciones del título eran susceptibles de inducir al error. ¿Por qué no utilizaban los judio-cristianos este término de hijo de Dios? Porque principalmente podía conducir a un error, error que lo vimos posteriormente en las interpretaciones cristianas gentiles y paulinas. Dice, en primer lugar estaba el hecho de que algunas de las connotaciones del título eran susceptibles de inducir a error. Hijo de Dios podía ser asociado con la idea mesiánica vulgar, y por las mismas razones que aconsejaban mantener el título de Mesías poco utilizado, aquel apenas fue usado. En el judio-cristianismo no utilizaban con frecuencia el llamar a Jesús hijo de Dios por el problema de que podía ocasionar un error en la interpretación de estos términos. Dice, una vez más resultaba preferible recurrir a expresiones como siervo, justo, etcétera, que tenían un contenido mesiánico difícilmente susceptible de asociarse con una idea violenta. Interesante. El judio-cristianismo no utilizaba mucho este término debido a que podía ocasionar muchos problemas, problemas que posteriormente se convirtieron en dogmas del cristianismo. Vamos a leer, vamos a continuar, estamos leyendo el libro de interpretación del Nuevo Testamento. Y esto es algo interesante porque es de corte católico. Un católico que diga de que no hay que asociar el concepto de hijo de Dios como lo interpretaron los concilios de las iglesias cristianas posteriores. Y es algo que difícilmente un sacerdote católico lo diría. Sin embargo, lo menciona en su libro porque es un texto crítico, no es un texto dogmático. Y vamos a continuar, vamos a ver qué más aprendemos el día de hoy. Así como la comprensión de Jesús de la presencia reinante de Dios provino de sus raíces judías. También su comprensión de la filiación le llegó como su derecho de nacimiento. El Antiguo Testamento no duda en hablar de individuos y comunidades como hijo. Y ahí es donde debemos de interpretar el concepto de hijo de Dios desde las raíces judías, no desde las raíces helénicas y grecorromanas y del cristianismo gentil o paulino.
y de los concilios posteriores. En al menos 3 ocasiones se llama a un individuo hijo. Segunda de Samuel 7, mientras David se preocupa por la construcción de un templo para albergar el arca del convenio, Dios habla a través de su profeta Natán. Le dice a David que él no construiría un templo, pero que su hijo Salomón, lo hará. No solo Salomón construirá un templo, sino que él, profeta de Dios, programa: yo seré tu padre y él será mi hijo. De manera similar, en un salmo que bien puede haber tenido su origen en la entronización de un rey judío, la voz de Dios vuelve a gritar: tú eres mi hijo, este día yo seré tu padre. Está hablando y haciendo referencias eh, a Samuel en 2 Samuel 7:14 y al Salmo 2:7. Una declaración paralela se hace en el Salmo 89, un canto que afirma y alienta la línea davídica quizás en tiempos difíciles. El concepto de hijo de Dios proviene del judaísmo, y el judio-cristianismo entendía que es ser hijo de Dios por adopción, no de forma engendrada. Esos ya son conceptos paulinos y conceptos grecorromanos desde la iglesia gentil. Pero el judio-cristianismo y el judaísmo entendía el concepto de ser hijo de Dios no por procreación, sino por adopción. Dice, vamos a leer, dice, una declaración paralela se hace en Salmo 89, un canto que afirma y alienta la línea davídica, quizás en tiempos difíciles. Me clamará: tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación, y lo haré el primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Mi misericordia guardará para él para siempre, y mi pacto permanecerá firme para él. Estableceré su línea para siempre, y su trono como los días de los cielos. No hay ninguna sugerencia del engendramiento de un hijo. Interesante. En la tradición judía ya existía esta concepción, esta idea eh, de un personaje, principalmente los reyes de línea davídica, de ser llamados hijos de Dios, pero en ningún momento se menciona de que fueron engendrados de manera literal y de esa forma pertenecieron o fueron llamados hijos de Dios. No, fue por elección y por adopción. Y esto crea un problema interesante de que Jesús sea llamado hijo de Dios de manera literal. Recordemos de que el Mesías debía de venir de línea davídica. Sin embargo, la tradición posterior le adjudicó que Jesús fue engendrado como hijo de Dios de forma literal por medio del Espíritu Santo. Conocemos las historias en los evangelios, pero crea un problema. ¿Se pierde la línea davídica? Algunos han argumentado de que el Evangelio de Lucas contiene la línea genealógica de María, que también proviene de línea sanguínea real de estirpe davídico, y que Jesús tiene línea sanguínea de David por medio de su madre, pero eso ya es una elaboración posterior para poder adjudicar ese término de hijo de Dios de manera engendrada en Jesús, porque trae consecuencias enormes teológicas. El hecho de asumir de que Jesús es hijo de Dios literal y no como los textos hebreos han mencionado a David y a Salomón. Y esta es una cuestión que critican muchos judíos.
En una ocasión le preguntaron a un judío por qué no creen que Jesús es el Mesías. Y esto lo que dicen es algo interesante. El Mesías debe de ser eh, un hombre y no un Dios o un ser celestial. El Mesías no puede ser tanto hombre como divino. O es un hombre o es Dios. No pueden ser las dos cosas. Y este es el problema con el judaísmo. Una de las posturas que tienen ellos de que no puede ser, el Mesías no puede ser hombre y Dios al mismo tiempo. O eres el Mesías o eres Dios, pero no puede ser los dos al mismo tiempo. Esa es la postura que tienen algunos judíos. Y ese es el problema teológico. Sin embargo, se resolvió con esa genealogía que aparece en el Evangelio de Lucas. Dice, no hay ninguna sugerencia del engendramiento de un hijo. Los pensadores del Antiguo Testamento querían decir que un rey debe comportarse como un hijo, funciona como un hijo, vive y gobierna haciendo los mandamientos de Dios. Como tal, el Dios de Israel unge, apoya y sostiene al rey y a la dinastía, como lo haría un padre. La obediencia del rey y de la dinastía real está detrás de esta noción de un hijo de Dios. Entonces, de esa manera era la relación de ser llamado hijo de Dios. No dice nada de ser engendrados. La expresión también se usa para hablar de un pueblo obediente, elegido y bendecido por Dios. Se le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, Israel es mi primogénito hijo. Y el pueblo puede clamar, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Oseas puede mirar atrás a los días del éxodo de Egipto y decir en el nombre de Dios, cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Escrituras que posteriormente fueron interpretadas con el cristianismo y fueron adjudicadas a Jesús como hijo. Pero la intención de la cultura judía era muy diferente a la concepción y pensamiento que se le concedió a Jesús como hijo de Dios. Como vemos en el Antiguo Testamento existía este concepto de ser llamado hijo de Dios, el rey, el pueblo fue llamado hijo, pero en el sentido de que tenían que ser obedientes a la ley, como un hijo se somete al padre, pero no habla de un hijo de Dios de forma literal. Dice, vamos a continuar, dice, al igual que con el uso de la noción de un rey como hijo, la idea de que el pueblo es el producto de una fiscalía, de una paternidad, una filiación generada nunca aparece. La expresión se usa de diferentes maneras para afirmar que Israel debe depender y subordinarse totalmente a Dios si quiere pertenecerle como pueblo de Dios, al igual que con el rey. Se pide al pueblo que se comporte de acuerdo con su estatus, funcionar como un hijo de Dios, como hijos e hijas, su único Dios, acogiendo y viviendo por mandamientos a la Torá. Jesús, formado en esta tradición de obediencia a Dios como signo de la pertenencia a Dios como el Hijo pertenece al Padre, había estado fuertemente influenciado por esa visión de la realidad. Jesús siendo judío, Jesús conociendo la ley, conociendo los escritos, conociendo los profetas, conocía el concepto de Hijo de Dios, que es una obediencia absoluta a Dios, y es lo que Dios en el Antiguo Testamento deseaba del pueblo de Israel, del rey de Israel, recordando de que fracasaron los reyes de Israel de comportarse a la obediencia a las leyes de Dios, como también fracasaron el pueblo de Israel
de obedecer las leyes de Dios. Y recordemos en la historia que fueron expulsados a Babilonia en el exilio y que fracasó el pueblo como hijo. Y Jesús es el verdadero Hijo de Dios porque obedeció. Jesús es el verdadero Hijo de Dios porque obedeció a Dios. Teológicamente vemos cómo los evangelistas y aún Pablo habla acerca de esa obediencia de Jesús que se sujetó como un hijo. Y eso es lo que realmente significaba ser un hijo de Dios, estar sujeto a la voluntad del Padre. Vemos cómo los evangelistas narran de que no hacía nada Jesús, sino lo que el Padre le había mandado. De la misma manera no decía nada a menos que el Padre le había mandado. Lo vemos en el Getsemaní, cuando pronuncia las palabras, Padre, pasa de mí esta copa amarga, pero no sea mi voluntad, sino sea la tuya, Padre. Y ahí estamos viendo el concepto realmente de hijo de Dios, una obediencia absoluta a Dios a tal punto de pasar sobre la copa amarga de la crucifixión, teológicamente hablando. Y ahí vemos por qué Jesús se proclamaba hijo de Dios por esa obediencia absoluta a Dios. Y él iba a cumplir lo que tanto los reyes de Israel como el pueblo de Israel había fracasado, quienes también fueron considerados hijos de Dios, pero fracasaron. Dice, continuamos con la lectura, dice, Jesús formado en esta tradición de obediencia a Dios como signo de la pertenencia a Dios como el Hijo pertenece al Padre, había estado fuertemente influenciado por esta visión de la realidad. En la relación de Jesús con Dios estaba totalmente subordinado a la voluntad de Dios y dependiente de Dios. Y ese es el verdadero concepto de ser llamado hijo de Dios. Lo que posteriormente, como dice el texto, de que los judio-cristianos trataban de no mencionar o adjudicarle el nombre hijo de Dios a Jesús por el simple hecho de que puede haber malinterpretaciones cristológicas, recordando de que los gentiles no comprendían de la misma manera lo que los judíos comprendían sus tradiciones, su historia y su teología en la Biblia hebrea. Dice, en esto actuó como un hijo. Cada página de las cartas de Pablo y las narraciones de los evangelios habla de la obediencia incondicional de Jesús de Nazaret al Dios de Israel. Pero los evangelios indican que había más en la relación de Jesús con Dios. Uno de los más llamativos, las características de las palabras de Jesús en los cuatro evangelios en su referencia a Dios como Padre. Padre del griego pater, ya en Marcos, al que volveremos, aparece 3 veces cuando Jesús se dirige a Dios como Padre. En una ocasión, en el mismo Evangelio se indica a Dios como Padre de los discípulos que perdonará sus ofensas. A partir de estos indicios y en base a las propias memorias de los evangelistas, explota el uso de la expresión por parte de Jesús. En Mateo, por ejemplo, Jesús habla regularmente de Dios como su Padre. También les habla a sus discípulos acerca de Dios como su Padre, especialmente su Sermón del Monte. En Mateo Jesús se asocia con los discípulos y habla de Padre nuestro y de los que hacen la voluntad de Dios como hermanos y hermanas y madres. En su última comisión Jesús resucitado pide a sus discípulos que bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lucas continúa eh, eh, el nombramiento de Jesús persistente de Padre para hablar o dirigirse a Dios, repitiendo los usos de la expresión por parte de Marcos,
continuando muchos de los dichos que tienen en común con Mateo y agregando más propios. Memorable es la oración de Jesús desde la cruz, única en Lucas, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para el Evangelio de Juan, la relación entre Jesús y el Dios que lo envió se habla consistentemente como el Padre que envía al Hijo. Entonces, el término y la adjudicación o el ser llamado a Jesús como Hijo de Dios aparece intensamente en los Evangelios. ¿Y eso qué quiere decir? Si lo analizamos según los criterios de historicidad, cabe la posibilidad de que Jesús se haya proclamado Hijo de Dios históricamente. Interesante, porque todos los evangelios y tanto Pablo coinciden de que Jesús se autoproclamaba Hijo de Dios, pero recordemos de que no era con la intención que nosotros le damos en interpretaciones teológicas posteriores, sino que era desde la intención y el pensamiento judío de Jesús, de adjudicarse ser el hijo obediente del Padre. Entonces, esto puede ser probablemente histórico que sí se haya proclamado como hijo de Dios, pero el sentido y el significado es muy diferente a lo que nosotros actualmente reconocemos. Dice: solo puede haber una fuente para esta fuerte presentación de la relación que Jesús tuvo con Dios a través de los 4 evangelios. Era tan especial que pudo llamar a Dios mi Padre y se sintió libre de extenderlo a sus discípulos, ahora hijos e hijas del mismo Padre. Una articulación tardía de esto se encuentra en la comisión de Jesús resucitado. Le dice a María Magdalena en el Evangelio de Juan: ve a mis hermanos y diles: yo asciendo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a mi Dios. Sin duda, al igual que con el pasaje de Juan que acabamos de citar, muchos de los dichos paternos que habrían crecido a medida que la iglesia primitiva desarrolló su comprensión de Jesús como Hijo de Dios, pero esta noción ha desaparecido para comenzar en alguna parte. No fue inventada por los escritores de los evangelios. Esto es algo interesante. Y aquí es donde entran los que dicen: es que no es histórico, es histórico, esto es histórico. Recordemos de que la historicidad es muy diferente a lo que nosotros llamamos historias actualmente. Sin embargo, el autor nos está hablando de que eh, esta noción de ser llamado hijo de Dios no fue inventado por los escritores de los evangelios. Y esto porque están en los 4 evangelios, cumple con el criterio múltiple. Se encuentra mencionado por Pablo en el año 50, probablemente en la carta de Romanos. Existían tradiciones cristianas que se remontaban a llamar a Jesús como hijo de Dios y que se proclamó hijo de Dios. Y esto es algo interesante, cómo eh, esto no fue inventado por los escritores de los evangelios, sino tiene una base probablemente histórica que podemos considerar de que Jesús se proclamó hijo de Dios. Pero ¿qué sentido tenía esa palabra para Jesús? Ya hemos visto de que no era el sentido que nosotros le damos en la teología posterior, sino que simplemente era una obediencia absoluta a Dios, y es lo que cumplió, y los evangelios narran acerca de la vida de Jesús. Vamos a seguir leyendo, ya llevamos 1 hora. Vamos a ver qué leemos por acá. Dice: dentro de un mundo judío, recordemos de que aquí el autor está mencionando de que eh, lo que Jesús se proclamó como hijo de Dios probablemente sea histórico. Dice: dentro de un mundo judío donde la reverencia a Dios determinó de que el nombre nunca debería ser pronunciado, el uso de Jesús de la expresión Abba
al menos en su vida de oración, fue extremadamente audaz. La constante referencia de Jesús a Dios como Padre a lo largo de los evangelios se remonta al recuerdo de los primeros cristianos que Jesús había hablado a Dios en oración con esta palabra íntima pero respetuosa. El uso generalizado de la palabra griega para padre, pater, en los evangelios tuvo su comienzo en el arameo Abba de Jesús. Más evidencia de esta afirmación histórica proviene de la audacia de la iglesia primitiva, tal como lo entiende Pablo en el año 50 del primer siglo. Pablo está abrumado por las notables bendiciones que han venido sobre aquellos que han sido bautizados en Cristo Jesús. Ahora que son hijos e hijas, también ellos pueden clamar Abba Padre. ¿Has recibido el espíritu de filiación? Cuando clamamos Abba Padre, es el espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dirigiéndose a iglesias que ya no eran comunidades de habla aramea, Pablo recordó una palabra dirigida por Jesús a su Padre. El hecho de que el latín y el griego no importaba que los destinatarios de estas cartas no usaran el arameo. La expresión Abba se había convertido en un tesoro precioso en la memoria de la iglesia primitiva, indicando la relación que Jesús tenía con Dios, mirando hacia atrás a un recuerdo auténtico de la forma en que Jesús de Nazaret, que hablaba arameo, se relacionaba con Dios como Padre. Pablo se regocija con sus compañeros cristianos de aquellos también pueden llamar a Dios como Padre nuestro de la misma manera, ya que ahora son hijos e hijas de Dios, el Padre de Jesús. De la misma forma que Jesús era hijo de Dios, los cristianos podían ser considerados también llamados hijos e hijas de Dios porque deberían de rendirse una obediencia absoluta a la voluntad de Dios y ese es el verdadero significado de ser llamados hijos e hijas de Dios. Se pueden sacar dos conclusiones de la evidencia reunida. En primer lugar, Jesús era parte de la larga tradición bíblica de una filiación generada por la obediencia incondicional a Dios de Israel. De acuerdo con lo que se esperaba de los reyes y personas ideales del Antiguo Testamento, se comportó de una manera, un hijo se comportaría en su aceptación obediente y respetuosa de todo lo que el Dios de Israel le pidiera. Sin embargo, sobre la base de su uso continuo de padre para hablar con Dios y acerca de Dios, especialmente en lo que respecta a ese artículo en su uso de la expresión aramea Abba, había más. Habló de la presencia reinante de Dios de una manera que cuestionó muchas suposiciones tradicionales acerca de Dios y habló con autoridad que sus contemporáneos encontraron difícil desafiar. Redujo a sus oponentes al silencio. Después de eso nadie se atrevió a hacerle ninguna pregunta. Él manifestó una intimidad con el Dios de Israel que se manifiesta en su valiente predicación y en su disposición a aceptar las consecuencias. No era algo normal o no era algo muy visto hablar de esa manera acerca de Dios como su Padre. Y lo vemos en la redacción del Evangelio de Juan, cómo los escribas y fariseos se molestaron cuando Jesús se autoproclamaba hijo de Dios, pero ellos lo entendían desde el contexto judío y no desde el contexto judío cristiano, y probablemente el Evangelio de Juan ya viene elaborando ese concepto teológico de la divinidad de Jesús. Dice, el uso de Jesús de la expresión Abba como en el uso de la palabra griega pater aparece regularmente en episodios que relatan a Jesús en oración. Dice, como hijo, su aceptación inquebrantable de lo que él entendía como el designio de Dios, el establecimiento de una presencia reinante de Dios, que cuestionó tanto el establecimiento judío como el romano, estaba obligado a generar
oposición, conflicto y sufrimiento. Jesús habría sido ingenuo en extremo si no hubiera sido consciente de que estaba siguiendo un camino que podría conducir a la muerte. Eh, este fue un hecho interesante y de hecho en los evangelios nos relatan de que esto fue una de las causas por las cuales fue condenado por asumir ser llamado hijo de Dios. De hecho, Pilatos, eh, cuando supo de que él se hacía pasar por hijo de Dios, se asustó en extremo, porque ya había cierta tradición en la historia grecorromana acerca de los hijos de los dioses. Y aquí vemos cómo esto lo pudo conducir a sufrimiento y de hecho a la muerte. Dice, Jesús habría sido ingenuo en extremo si no hubiera sido consciente de que estaba siguiendo un camino que podría conducir a la muerte. Y este es algo interesante. Jesús sabía de que lo iban a matar. Jesús sabía de que iba a morir crucificado. Jesús sabía de lo que le esperaba en la cruz. Probablemente no sabía realmente que iba a morir en la cruz, pero sí se estaba dando cuenta de que el movimiento que él estaba realizando lo conduciría a la muerte. Y este es algo que han cuestionado algunas personas, de que Jesús no sabía de que lo iban a matar. Pero aquí el autor lo dice claramente desde el contexto judío, desde el pensamiento judío, nos está diciendo de que Jesús hubiera sido ingenuo en extremo si no se hubiera dado cuenta de lo que decía, no le generaría oposición, conflicto y sufrimiento, y de hecho lo condujo a la muerte. Entonces, esto es importante de tener en cuenta de que Jesús se daba cuenta de las consecuencias. ¿Qué tipo de muerte iba a tener? Probablemente no lo sabía qué tipo de muerte, pero de que iba a conducirlo a un final trágico, él ya se estaba dando cuenta de eso y se nota en los evangelios. Y por ahí hay ciertas personas que dicen que Jesús o los apóstoles inventaron todo sobre la muerte de Jesús, de que Jesús no sabía de que realmente iba a morir. Sin embargo, aquí el autor nos está hablando desde el contexto judío y los tiempos de Jesús, que si Jesús no se estaba dando cuenta de que esto le iba a causar problemas, proclamarse hijo de Dios, habría sido ingenuo, es decir, tonto. Dice, de nuevo recurrió al Antiguo Testamento para encontrar significado para sí mismo y para otros. Tal posibilidad se hizo más obvia a medida que se desarrollaba su ministerio. Jesús ya tenía conocimiento de que iba a tener sufrimientos debido al hecho de proclamarse hijo de Dios y sobre todo por mencionar constantemente la palabra Dios. Recordemos de que estaba casi prohibido el mencionar constantemente el nombre de Dios y ahora que se adjudicaba ser hijo de Dios, ya el café está frío. El hecho de adjudicarse la palabra hijo de Dios estaba dando a entender de que el pueblo falló como hijo, los reyes fallaron como hijo, los sacerdotes del templo fallaron como hijos, y él se estaba proclamando ser el hijo obediente de Dios. Y esto es un poco de arrogancia también. Y yo creo que lo tomaron mal los judíos cuando escuchaban decir a Jesús autoproclamarse hijo de Dios. Y hay cierta arrogancia porque el pueblo no cumplió con los mandamientos de Dios porque era considerado hijo de Dios el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fracasó. Los reyes de Israel fracasaron. Los sacerdotes del templo fracasaron como hijos. Llega Jesús y se autoproclama hijo de Dios y esto molestó el orgullo de los judíos. Casi diciendo, si nosotros fallamos, si nuestra historia falló el pueblo, los grandes reyes de la antigüedad, y ahora viene un Galileo
a proclamarse hijo de Dios, es decir, superior tanto a los reyes como al pueblo de Israel. Y esto lo pudieron tomar de manera agraviante y como un insulto a los judíos. Y esto le ocasionó problemas a Jesús que vemos más adelante. Y que posteriormente la teología cristiana le dio ese desarrollo teológico divino a la persona de Jesús. Estoy hablando desde el aspecto histórico crítico. Recordemos de que en la búsqueda del Jesús histórico no existe la posibilidad de que Jesús sea divino, sino que fue un personaje que existió y vivió en épocas del Segundo Templo, que fue un rabino de Galilea y que posteriormente las tradiciones cristianas han desarrollado el concepto del Jesús teológico y el Jesús de la fe. Y está bien, cada quien puede creer, eh, el método histórico crítico puede fallar, al final solamente queda la fe de cada uno de nosotros, pero desde el método crítico histórico, Jesús no es divino, ya esa divinidad fue desarrollándose en el cristianismo primitivo, ya en el siglo I ya existían rastros de esa divinidad de Jesús, que los concilios posteriores ya le dieron el cierre teológico a lo que nosotros conocemos como la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, eh, Dios en sí mismo, el Dios encarnado, pero esos son conceptos teológicos, nosotros solamente estamos abordando el concepto crítico histórico y vemos cómo se desarrolló ese concepto de Hijo de Dios desde Romanos, desde los Evangelios, Marcos, que muchos han cuestionado si es adopcionista, Pablo probablemente sea adopcionista también, le adjudica a Jesús Hijo de Dios desde después de la resurrección. Marcos asume el término Hijo de Dios después de su bautismo. El Evangelio de Juan ya tiene otra teología más desarrollada y reflexiva, tuvo un tiempo de reflexión teológica y, y adquirió las tradiciones cristianas primitivas que hablaban acerca de Jesús como hijo engendrado de Dios. Entonces, el día de hoy vimos este tema muy interesante de este libro, Interpretación del Nuevo Testamento. Es de corte católico, es un libro en inglés. Me parece que no se encuentra en español, pero lo trajimos a la mesa el día de hoy, en esta noche teológica, crítica y académica. Nos vemos en otra noche teológica. Espero que les haya gustado la lectura, los comentarios críticos y no nos escandalicemos de estas cuestiones que se narran. Si el mundo católico ya ha abierto las puertas para el estudio crítico y académico, ¿por qué el mundo evangélico se asusta de estas cuestiones? De hecho, en la introducción del libro menciona cómo uno de los papas abrió las puertas para el estudio académico de la Biblia. Menciona, no me acuerdo si era el Papa Ratzinger o el Papa alemán. Sí, Ratzinger era el Papa alemán, que mencionan de que los estudiosos académicos tienen que regresar a las fuentes de los idiomas originales y utilizar las ciencias para el estudio e interpretación de las escrituras. Y eso es algo interesante, que la Iglesia Católica Romana haya abierto las puertas para el estudio crítico y académico. Después de eso hubo una reforma en la propia Iglesia Católica de cómo tratar los libros de la Biblia, el estudio académico. Recordemos de que en la historia hemos
visto a la Iglesia Católica como aquella iglesia que cierra las puertas del estudio de la Biblia, pero con estas modificaciones que se dieron actualmente, vemos cómo la Iglesia Católica ha abierto las puertas para el estudio crítico académico de las Escrituras y hay muy buenos eruditos católicos. Está De Vaux, que fue uno de los que trabajó en los descubrimientos de Qumran, que dijo algo muy interesante y esto lo leí cuando yo tenía 17 años. 15, 17 años yo leía De Vaux. Ahorita tengo 33 años. Dijo De Vaux, mi fe no tiene nada que ver con mis investigaciones. Y eso es algo interesante, poder hacer un balance entre la fe y el estudio académico, la investigación académica. Y De Vaux lo dijo en un momento en que lo criticaron si realmente encontró algo que contradijera el cristianismo en los descubrimientos de Qumran. Y dijo, y esto me impactó demasiado en mi juventud, mis investigaciones no tienen nada que ver con mi fe. Y es cómo debemos de tratar estos temas. Está Piñedo, me parece que Piñedo era católico. Después se convirtió en una persona gnóstica, que es una persona gnóstica, no es una persona que niega, pero tampoco que acepta la realidad de Dios. Interesante, porque hay muchos ateos que siguen a Piñedo pensando de que Piñedo es ateo. Está, hay varios católicos, hay otro, José Luis Aicre, me parece que es español, también es sacerdote católico y tiene muy buenos libros, tiene una introducción al Antiguo Testamento y lo que analiza en ese libro son temas enfocados a las ciencias bíblicas. Tenemos también a Ariel Álvarez, tiene varios libros con verbo divino, tiene una serie que se llama, tiene una serie que se llama Preguntas difíciles de la Biblia, me parece, en la cual responde varias preguntas y de hecho hace una crítica en cuanto a la historicidad y se metió en problemas Ariel Álvarez. En una ocasión tuvo problemas y no sé si por esa razón ya no sé si ejerce el sacerdocio, no sé realmente qué pasó. Me parece que actualmente solamente se dedica a la docencia y a la investigación, ya no ejerce como sacerdote, pero se metió con un problema con la Iglesia Católica. Eh, en una ocasión comenta Ariel Álvarez que recibió una carta de la iglesia, de su obispo, diciendo de que lo alejaban de toda enseñanza dentro de la iglesia, porque sus enseñanzas no tienen nada en contra del dogma. Sabe la iglesia católica que Álvarez tiene razón, que no contradice lo que realmente dicen las escrituras, pero que con sus enseñanzas produce que la gente se escandalice, porque en una ocasión Álvarez enseñó de que Adán y Eva no eran personas históricas, y de hecho yo una vez lo mencioné en uno de los grupos y me metí en un problemón. A veces no entiendo cómo personas eh, dogmáticas se encuentran en grupos de ciencias bíblicas y se ofenden, pues lo único que se encuentra en esas páginas son estudios críticos y académicos, no religiosos ni dogmáticas. Entonces Ariel Álvarez se encontró en ese problema acerca de sus enseñanzas y la iglesia aceptó de que no tenía ningún error eh, teológico, sino que ciertas enseñanzas de Ariel Álvarez ocasionaban que la gente se escandalizara. Y Ariel Álvarez es un escritor académico serio. No sé si conocen el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, la llamada La Bestia por cariño.
Hay varios artículos de Ariel Álvarez y hay varios artículos también del doctor Royman. Hay varios artículos de Piñero. Y entonces, Ariel Álvarez es una persona académica. Y es algo sorprendente esto que la Iglesia Católica actualmente esté manejando estos temas a puertas abiertas. Después de que se realizó el Concilio Vaticano II, me parece, se abrió el desarrollo de nuevas literaturas de forma críticas. Y yo le aplaudo a la Iglesia Católica por esa actitud, que ya no se escandaliza, que ya no se escandaliza por lo que, ya no se escandaliza por lo que enseña. Y como estaba diciendo, yo le aplaudo esa cuestión de la Iglesia Católica que ha abierto las puertas para el estudio crítico, histórico y científico de las escrituras. Algo que la Iglesia cristiana todavía le falta demasiado por aprender. Y no tenemos que escandalizarnos de estos temas. La razón no tiene que estar en contra de la fe. Y como dice Eliseo Vila, una fe más razonada es una fe más fuerte. Hablando de Eliseo Vila, Editorial CRI está por sacar la Biblia de estudio del cristianismo antiguo o de la patrística. Y es algo interesante también que estamos esperando en el canal. Ya mandamos a pedir unos libros y esperemos que nos llegue la próxima. No creo que llegue la próxima semana, probablemente tarde de 2 a 3 semanas. Entonces, fue una noche agradable, una noche crítica y académica. Y vamos a estar subiendo este video también en YouTube para nuestros amigos y suscriptores del canal. Se cayó la transmisión en YouTube, yo pensé que iba a funcionar. Sin embargo, para mí se me es difícil transmitir. La señal del internet es muy mala en este lugar donde me encuentro. Sin embargo, hacemos lo posible por grabar algo para ustedes, para que podamos compartir nuestro amor a la lectura y al análisis crítico histórico. Esta noche teológica vimos un tema un poco controvertido. No se asusten, no se escandalicen. Y espero que no recibamos malos comentarios. Entonces nos vemos en otra ocasión, en otra noche crítica y académica.